ejemplo. Si el presidente es corrupto, los gobernadores van a ser corruptos, los presidentes municipales también. Vamos a limpiar de corrupción el gobierno de arriba para abajo. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. Hoy vamos a meternos con un caso bastante turbio, ¿no? Sí, un caso complejo. El de Hernán Bermúdez Requena. Exacto. Quien fuera secretario de Seguridad en Tabasco y que ahora mismo, pues, es un prófugo internacional. Nada menos. Una figura clave de la seguridad que acaba así. Tenemos bastante material sobre la mesa. Su carrera, claro, pero sobre todo las acusaciones. Muy graves. Gravísimas. Vínculos con el crimen organizado. Concretamente con La Barredora. Que se supone que es una célula del cártel Jalisco Nueva Generación, el CJNG. Eso dicen los informes, sí. Y luego están sus conexiones políticas. Exacto. Morena, Adán Augusto López Hernández. Sí, ¿Y cómo afectó todo esto a la seguridad del Estado? Que es clave. por supuesto. Nos dice esto del sistema, ¿no? De las estructuras de poder, de seguridad, en Tabasco y quizás más allá. Empecemos por el principio, su trayectoria. Era abogado, funcionario en Tabasco desde los 90. Y ahí ya coincide pronto con Adán Augusto López, que luego sería una figura clave en su carrera. Dirigió prisiones, la policía de investigación, o sea, ya tenía experiencia en seguridad. Sí, no era un recién llegado. Y el salto importante, diciembre de 2019, Adán Augusto, ya como gobernador, lo nombra secretario de Seguridad. Un puesto que mantuvo incluso cuando Adán Augusto se fue y entró el gobernador interino, Merino Campos. Pero la cosa se torció. Vaya si se torció. Renuncia el 5 de enero de 2024. Justo después de unos episodios de violencia tremendos. Diciembre de 2023, quema de vehículos. Y en enero de 2024, asaltos masivos. Una locura. Y mientras pasaba todo eso, él públicamente, negaba que hubiera cárteles fuertes. Decía que eran bandas locales. Una versión que, vista ahora, suena increíble. Pues sí, choca totalmente con lo que se le acusa. Presunto líder de La Barredora. Un grupo vinculado al CJNG, dedicado, al huachicol, el robo de combustible, extorsión, secuestros, de todo. La acusación es muy seria. Y la fuente principal, o una de ellas, son los informes de inteligencia militar. Los famosos Guacamaya Leaks. Aquella filtración masiva de documentos de la Sedena, la Secretaría de Defensa. Exacto, entre 2019 y 2022. Y ahí ya lo identificaban como Comandante H. A ver, si esa información militar existía desde 2019, ¿cómo es posible que siguieran el cargo? Años, además. Esa es la gran pregunta, claro. ¿Qué pasó con esa inteligencia? ¿No se consideró fiable? ¿Se ignoró? Es que es muy raro. Y lo que lía más la cosa son las contradicciones que vinieron después. En 2025, un funcionario federal como que le quitó hierro a esas filtraciones. ¿Ah, sí? Pero luego, el actual gobernador de Tabasco, Javier May, dice que sí, que esa inteligencia es válida y acusa directamente a Bermúdez de proteger a ese grupo criminal. O sea, versiones opuestas desde el propio gobierno sobre la misma inteligencia militar. Exacto. Lo cual sugiere, pues, o una descoordinación tremenda o un manejo político de la información. O interés en ocultar algo, quizás. Y encima hay informes no oficiales que apuntan a cosas aún más turbias, que pudo recibir órdenes de arriba para formar una célula para el huachicol, o que encubrió redes, liberó a criminales como el Pantera. Todo presunto, claro, pero son acusaciones muy fuertes. Muy fuertes, sí. Y de ahí a la fuga, prófugo internacional. ¿Correcto? Orden de aprehensión de la Fiscalía de Tabasco, febrero de 2025. Por los nexos con La Barredora. Y la Fiscalía General de la República, la FGR, también investigando. Y una ficha roja de Interpol, aunque ha habido algo de confusión sobre si está visible o no públicamente. Las autoridades dicen que sí existe. Pero el detalle de la fuga, eso es tremendo. Sí, fíjate, algunas fuentes dicen que se fue de México el mismo día que se emitió la orden, el 14 de febrero de 2025. El mismo día. Eso huele fatal. Vamos, huele a filtración. A que alguien le avisó, salió por Mérida, luego Panamá, España, se le rastreó en Brasil. Una fuga de película, pero que sugiere ayuda interna. ¿Complicidad? Exactamente. Y esa posible complicidad nos lleva a la política, claro, a Morena. Claro. Bermúdez se afilia a Morena en marzo de 2023, cuando, ojo, las filtraciones de Guacamaya ya circulaban, al menos internamente. O sea, que se unió al partido gobernante ya bajo sospecha. Pues sí. Luego, claro, con el escándalo, el partido le suspendió los derechos, faltaría más.
Pero el daño a la imagen del partido y de la Cuarta Transformación. Es considerable, sobre todo porque ocurre en Tabasco, la cuna del movimiento, el estado de López Obrador. Se nota la tensión, ¿no? Tienen que defender a Adán Augusto López, que fue quien lo puso ahí. Y con quien tiene una relación de décadas, desde los 90. Pero al mismo tiempo distanciarse de Bermúdez. Complicado. Muy complicado. Adán Augusto niega haber sabido nada de los vínculos criminales, pero es que Es difícil de creer, ¿no? resulta muy difícil, sí. Porque había informes de inteligencia anteriores a su nombramiento, incluso uno de 2018 encargado por el propio López cuando era gobernador electo, que ya señalaba a Bermúdez como persona de interés. O sea que las alarmas ya sonaban antes de ponerlo al frente de la seguridad. Parece que sí, eso pone su versión, la de Adán Augusto, muy en duda. Y mientras todo esto pasaba, ¿qué ocurría con la seguridad de la gente en Tabasco? Pues un desastre. Un deterioro brutal durante su gestión, de 2019 a 2024. Los datos son alarmantes. La capital, Villahermosa, llegó a tener la percepción de inseguridad más alta de todo México, un 95.3% a finales de 2024. Casi nadie se sentía seguro. Y luego está la cifra negra. Los delitos que no se denuncian o no se investigan. En 2023 en Tabasco fue del 94.1%. Una barbaridad. Indica una desconfianza total en las autoridades o una impunidad rampante. O las dos cosas. El panorama es desolador. Un ex jefe de seguridad, prófugo, acusado de liderar narcos, bajo un gobierno que presume de anticorrupción. Y mientras, el Estado se hunde. Es que el caso destapa muchas preguntas incómodas. ¿Cómo se elige a esta gente? ¿Cómo se les vigila? ¿Cuánto pesa la política en la seguridad? ¿Sirve de algo la inteligencia si luego no se actúa? Demuestra la distancia enorme que puede haber entre lo que se dice y lo que se hace. Totalmente. Entre el discurso contra el crimen y la realidad en la calle. Y parece en algunos despachos. Y bueno, para terminar, dejamos una reflexión en el aire. Más allá de si atrapan a Bermúdez o no. Que eso está por ver. La cuestión de fondo es, si una estructura política institucional permitió que alguien así llegara tan alto, ignorando señales de alarma, ¿cómo se asegura que no vuelva a pasar? Sobre todo cuando figuras clave de esa misma estructura, que estaban ahí cuando todo esto ocurrió, siguen en puestos de poder. Es una pregunta clave para el futuro de la seguridad, no solo en Tabasco, sino en general. El responsable principal de todo eso no fue Genaro García Luna, fue Felipe Calderón Hinojosa. García Luna, pues fue el ejecutor, pero ni modo que quien ocupaba la máxima responsabilidad del Estado, pues no supiera. Claro que sabía y claro que fue quien dio la instrucción de iniciar esa absurda guerra.